Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el podcast de Europa Press para los amantes de los viajes y aventuras. Cada mes nos sentamos con profesionales de distintos ámbitos que, gracias a su experiencia única, nos desvelan los secretos mejor guardados y las tendencias que están redefiniendo el mundo del turismo, y ello sin olvidar las noticias más relevantes de esta industria. No olvides escuchar el programa hasta el final. En nuestra última llamada, expertos de la materia abordada nos ofrecerán recomendaciones que aumentarán nuestras ganas de viajar y harán que empecemos a planificar nuestra próxima escapada. Si tu curiosidad va más allá de la postal, has llegado a tu destino. No hay tiempo que perder. ¡Despegamos! En este episodio vamos a abordar el turismo de festivales, una tendencia en auge que combina los viajes de ocio con la asistencia a eventos culturales y musicales. Este sector genera un alto movimiento económico y fomenta la estancia turística, permitiendo a los viajeros disfrutar de la música en vivo y del patrimonio local. España es sin duda un importante epicentro del turismo musical, albergando eventos que atraen a millones de asistentes y turistas internacionales cada año. Así, el turismo de festivales se ha consolidado en nuestro país como un motor económico fundamental, generando un impacto de millones de euros anuales y atrayendo a millones de asistentes extranjeros, lo que sitúa al país como el tercero de Europa en este sector. Vamos a conocer detalles de cómo se organiza un evento de estas características, los perfiles del público, movimiento económico que genera, si sirve de impulso a los artistas, así como cuáles son las expectativas de futuro. De este modo, para abordar todos estos aspectos relacionados con el turismo de festivales, vamos a hablar a continuación con la directora de comunicación y portavoz de la Asociación de Promotores Musicales, Carol Rodríguez. Muy buenas, Carol Rodríguez. Gracias por aceptar la invitación de EP Turismo para profundizar en un turismo al alza, el de festivales. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carol? Muy buenas. ¿Llegasteis a pensar en algún momento que la música en directo, los festivales en sí, fomentarían el turismo a nivel actual? A ver, sí, pensarlo, más que nada, los festivales no es que nacieran con un objetivo de fomentar el turismo, sino más bien como un fenómeno experiencial, donde se une una comunidad normalmente pues afín a unos estilos de música, pues afín a una generación, a un sentimiento más vinculado a la experiencia. Lo que sí que es verdad es que en nuestro país, en España, se dan ciertas condiciones que finalmente derivan en un movimiento turístico, dado que bueno, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ese tipo de experiencia se convierte en algo con un altísimo poder de convocatoria, pues para que se muevan esos flujos de personas, no siempre a nivel local, sino desde distintos puntos, tanto de nuestro país como fuera del mismo. ¿Qué factores pensáis que se han dado para que este impulso haya sido tan gigante? Bueno, pues la verdad es que muchos, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Hace 20, 25 años, pongamos, pues que el fenómeno festival era como algo muy concreto que sucedía en ciertos puntos, muy estacional, sobre todo en fechas veraniegas, ¿vale? Y era algo pues como que ir a un festival era como un fenómeno, ¿no? Que esperabas todo el año. Ahora se ha convertido como en algo ya desestacionalizado, porque tenemos festivales en todas las épocas del año, también en distintas ciudades y demás, y consideramos que ha habido una serie de factores súper importantes para que esto suceda. Uno de ellos, yo opino personalmente que ha sido el grandísimo momento que vivimos con la música dentro de nuestro país. Antes los festivales tiraban muchísimo de grupos extranjeros, ¿no? Y tenías que ceñirte un poco a la época del año en el que estas bandas, ya fueran británicas, americanas, australianas o de donde vinieran, se moviesen, ¿no? Para hacer la gira europea. Ahora mismo hay tantísimos grupos, estamos en una época tan buena para la música nacional en España, que ya es normal ver, y es típico ver incluso en las primeras filas, a bandas de nuestro país liderando carteles, lo que simplifica mucho el poder hacer un cartel potente en cualquier época del año. Sin lugar a dudas, luego hay otros factores, obviamente, como el clima, las facilidades que dan los espacios, los municipios, los ayuntamientos para que
para que estos eventos se celebren con normalidad. ¿Y esa tendencia, Carol, ha sido escalonada o se ha producido de manera abrupta? Bueno, es que depende de la medida del escalón, ¿vale? Entonces sí, considero que hubo una época que podría concebirse como algo escalonado, porque bueno, pasamos de tener 4 o 5 festivales referentes a un poquito a poco que hubiesen más puntos de encuentro. Hacer un festival también es algo complicado. No todos los promotores se aventuran, ¿no?, a esa hazaña. Entre comillas, puede ser más sencillo hacer una gira de salas que un festival al uso, ¿eh? Estoy hablando de un festival o de un macro festival donde toda la estructura la tienes que montar de cero, entre comillas, ¿vale? Entonces, bueno, también ha ayudado mucho que el promotor musical se profesionalice. Es decir, hay más promotores musicales, por lo tanto, ese escalón, la distancia entre escalón y escalón iba haciéndose cada vez más pequeña. Y el promotor musical que antes hacía giras, de repente hace giras, ya no una ni dos, sino 4 o 5, y tiene su propio festival. Por lo tanto, proliferan. Y también, ¿qué es un festival? Un festival antes se entendía como un macro, donde asistían 15, 20.000 personas al día o más, pero ahora los festivales han tomado mucho formato. Está el festival boutique, el festival de pequeño formato, festival de salas, festivales de ciclo. Por lo tanto, esa referencia como que se repite más, por lo tanto da una sensación, y bueno, según se sacó un estudio hace poco, hay más de 900 eventos denominados festivales en el territorio español, lo cual no es poco. Uh-huh. El movimiento e impacto económico también es otro de los aspectos destacados de este tipo de eventos, ¿verdad? Sí, de hecho es algo que se mide desde hace más de una década, porque también hay que saber poder empoderar, ¿no?, la convocatoria y los efectos que genera un festival en el municipio donde se celebra. Cuando el público de un festival viene, o sea, al festival, pero a vivir también todo lo que rodea a ese festival. Por lo tanto, tenemos el caso de Benicàssim, ¿no? Benicàssim, que es un pueblito pequeño, de playa, tranquilo, y de repente pues surge, empezaron pues con el FIP, ahora también está el Rototom y más festivales, creo que el Medusa se sigue celebrando allí, más festivales que lo que hacen es que convierten ese pequeño municipio en una zona de grandísima actividad. Y ya no solamente en los sitios donde la población a lo mejor es pequeña y ya se prepara, ya mentalizada en la época de festivales, pues a proveer sus tiendas, los restaurantes, los supermercados, los transportes, sino también en otras ciudades donde normalmente hay mucho turismo, como pueda ser un Benidorm. Cuando llegan los festivales o los conciertos o este tipo de fenómenos, también tienen una preparación enorme porque evidentemente el impacto económico es muy grande. Cosa que el promotor también se ha molestado en poder medirlo a través de encuestas, a través de mapear un poco dónde se produce ese impacto y luego trasladarlo a prensa para que tanto el público como las administraciones públicas sean conscientes de ello. Parece claro que son varios los sectores que se benefician. ¿Tenéis cuantificado de algún modo ese impacto en el empleo? Pues mira, justo ahora mismo desde APM estamos desarrollando, que es una tarea la verdad que compleja, pero bueno, es el primer pasito que estamos dando en este sentido porque nos hemos dado cuenta de que la música en vivo no está medida a nivel de impacto económico. No sabemos en su totalidad la cantidad de puestos de trabajo que genera, tampoco sabemos cuánta inversión total, o sea que luego los promotores de festivales, las empresas promotoras, cada una saca su análisis, saca su estudio, su medición, pero no tenemos eso que podamos decir. Los festivales de España generan tantos puestos de trabajo, tanto impacto económico en el Producto Interior Bruto, pero no solamente los festivales, la música en vivo. Entonces, desde el pasado mes de octubre estamos haciendo esa labor de promotora por promotora, evento por evento y, bueno, perfil de evento también, en empezar a medir ese impacto económico. Ahí arrojaremos unas cifras que sean realmente basadas en datos reales. Ahora mismo lo que podemos extraer son muy especulativos. Por lo tanto, una cifra total, sabemos que elevada es, pero no podemos dar ahora mismo una cifra concreta. Uh-huh. En cuanto al precio de las entradas, Carol, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ha ido cambiando también y cómo se lleva a cabo el ajuste de precios en este sentido? Bueno, pues el precio de entradas va en función, pues como cualquier
otro sector o cualquier otro producto va en función de las condiciones y las circunstancias. En la música en vivo realmente han afectado muchas cosas. Por ejemplo, para que veamos un poco cómo afecta todo lo que es colateral o rodea la música. En el momento que se elevan los precios, por ejemplo, del combustible, eso afecta a traslados de bandas musicales que vienen de fuera, todos los costes asociados a la inflación, el alquiler, por ejemplo, que haya más eventos, significa que también hay escasez de materiales, por lo tanto los costes se elevan, se aumenta la producción. Todo eso afecta directamente en el precio de entrada. En el momento que cualquier producto, ya sea la bebida que se sirve, incluso lo que cobran, o sea, ahora tenemos una gran cantidad de profesionales que trabajan en hacer un evento realidad y cada vez la exigencia del público es superior en cuanto a zona de descanso. Nos hemos dado cuenta también que los espectáculos suelen ser más poderosos, ¿no? O sea, antes pues tenías a la banda en el escenario, ahora tienes banda, visuales, coreografías. Se ha convertido en un espectáculo muy poderoso. Eso tiene un coste. O sea, entonces es normal que el precio de las entradas se vaya incrementando en función de toda esa, casuística que se puede producir debido a fenómenos económicos globales como pueda ser la inflación, pero también sobre la demanda experiencial del público, que cada vez es más elevada. Y, por supuesto, eso tiene un coste y tiene que repercutir en el precio de la entrada. Y una pregunta que se pueden estar formulando muchos oyentes, Carol, ¿qué aspectos se tienen en cuenta cuando se crean nuevos festivales y qué criterios se siguen para mantener los más veteranos, los que tenemos en mente? Bueno, pues a ver, nuevos festivales, criterios, normalmente a la hora, es una aventura arriesgada, ¿eh? O sea, hay veces que se tiene un poco el pensamiento de que hacer un festival es llegar y triunfar. Para nada, o sea, para nada. Es una labor de altísimo riesgo en la cual tienen que fluir muchísimos factores. Por ejemplo, ahora mismo en el punto de mira está y en boca de todos, que es la convivencia vecinal, ¿no? Un festival urbano es difícil a la hora de desarrollar. En los espacios que pueden servir para celebrar un evento de estas características, pues pueden ser espacios deportivos, que sean multidisciplinares y que ya no solamente eso, sino que tengan los accesos realmente sencillos para entrar una gran producción, porque pensemos que en el momento que entran bandas musicales importantes, eso requiere un nivel logístico muy grande, donde tienen que entrar trailers y trailers que no todos los recintos o todos los municipios son capaces de gestionar a nivel urbanístico, ¿okay? Entonces, para que haya un nuevo festival tiene que haber una vocación también por parte del municipio y de la administración para acogerlo, un estudio y un análisis de convivencia para que ese festival pueda asentarse, y un festival pues necesita cierto recorrido para poder entender que empieza a merecer la pena el mantenerlo, ¿vale? Entonces, bueno, primero no es una primera edición, es un altísimo riesgo y tienes que verlo también con un punto de vista de mínimo 3-4 años de mantenimiento para fidelizar al público y para que llegue ese momento de tranquilidad de que funciona tanto el formato como el lugar donde se celebra. Y para el mantenimiento de los grandes viene a ser exactamente lo mismo. Sobre todo, fidelización del público es la clave. Enseguida retomamos nuestra entrevista, pero ahora es momento de hacer una mínima pausa para conocer las noticias más destacadas en el ámbito del turismo. El Reggaeton Beach Festival ha comunicado la cancelación de la totalidad de la gira prevista para el verano de 2026 y el cese de sus operaciones al constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones. El Festival Esférica Rioja Alavesa llega a su 5ª edición durante 3 jornadas, un programa de actividades exclusivas y de aforo limitado que va a permitir descubrir la comarca desde dentro y con el vino, las bodegas, la gastronomía, el paisaje, el patrimonio y la música como principales aliados.
Turquía se consolida como destino de turismo de negocios y acogerá la cumbre de la OTAN y la COP31 en 2026. Turquía continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos del mundo para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Iberia pone en servicio una nueva ruta entre Madrid y Toronto, en Canadá, con un vuelo que ha registrado una ocupación superior al 95% y que marca el inicio de una conexión que ofrecerá 5 frecuencias semanales y más de 37.000 plazas durante toda la temporada de verano. Los turistas adelantan reservas hasta 2 meses antes de viajar, con una caída de las cancelaciones del 7,5%. Los viajeros están reservando sus vacaciones con mayor antelación y muestran una mayor seguridad en sus decisiones de compra, según un estudio de la empresa española de gestión de activos turísticos Stay Unique, que detecta un aumento significativo en el tiempo de planificación de los viajes, con hasta 14 días más de antelación para las reservas y una reducción de las cancelaciones de cara a la temporada estival de hasta un 7,5%. Los campings españoles se han consolidado como una de las opciones preferidas por los viajeros para disfrutar del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, lo que ha disparado la demanda para estas fechas a falta de 2 meses para que España viva uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. La red de villas termales presenta en Madrid el termalismo como motor de bienestar y desarrollo territorial. La red de villas termales de la Federación Española de Municipios y Provincias ha reivindicado el termalismo como un motor estratégico para combatir la estacionalidad turística, fijar población en entornos rurales y generar actividad económica local durante todo el año. Andalucía presenta su artesanía en Milán como un reclamo para el turismo premium, de modo que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior celebra allí una presentación de la oferta andaluza vinculada a la artesanía, la moda, las experiencias culturales singulares, y todo ello con el objetivo de posicionar estos atractivos diferenciales en el mercado italiano, pero en un segmento de alto poder adquisitivo. Murcia alcanzó en 2025 un impacto económico de más de 55 millones de euros por el turismo de reuniones, lo que supone un incremento del 24,1% respecto al año anterior, según el estudio de reuniones del municipio. En total, 1.209 reuniones profesionales celebradas entre congresos, convenciones, jornadas, seminarios y simposios, un 16,5% más que en 2024, que reunieron a 165.715 asistentes, un aumento del 4,4%. Y una vez que nos hemos puesto al día con las noticias más relevantes del sector, continuamos nuestra charla con la directora de comunicación y portavoz de APM, Carol Rodríguez. Nos gustaría conocer ahora, Carol, cómo repercute el impacto de los festivales en el crecimiento de los artistas españoles. Bueno, pues a ver, el festival siempre es un escenario donde van a convivir muchísimos, un escenario, suelen ser varios escenarios donde van a convivir una variedad de artistas enorme, y cuentas con un público que va con la absoluta intención y dedicación a la música. Por lo tanto, es una oportunidad enorme para aquellas bandas y aquellos artistas que están empezando a hacer sus pinitos en los grandes y medianos escenarios. Este apoyo, normalmente los festivales tienen una vocación también de ayudar a las bandas emergentes y de apoyarlas a través de su visibilidad. Es normal ver que festivales también realizan sus giras en salas y que hay una actividad a lo largo de todo el año. También la visibilidad a través de las redes sociales, ese apoyo, ¿no? Y esa poder de convocatoria que invita al asistente a que no solamente veas los grandes nombres, sino que hay espacios dedicados única y exclusivamente para la música emergente. Por lo tanto, ese apoyo viene sobre todo en visibilización, en redundancia del nombre y en posicionamiento del artista o de la banda a través de las redes sociales y en la parte online, y también un poco si ese festival tiene mucho poder de prescripción, tiene esa vibra, ¿no?, de saber la música que coloca en sus escenarios, el público ya entiende que en el momento que está un artista emergente en ese festival es porque de alguna manera acompaña a la filosofía de contratación y a los gustos musicales del booking que hay detrás del mismo.
Entendemos entonces, por tanto, que ese auge de los festivales favorece sin ningún tipo de duda la aparición de nuevos artistas. Sí, o sea, más que favorecer, realmente les acompaña en el proceso y supone como un punch, ¿no? Porque el artista que llega al festival ya ha aparecido, ya se ha generado, ya ha realizado su trabajo de formación, su trabajo también de empezar a tocar en las salas, porque al final los artistas donde nacen es en las salas de conciertos y por eso es tan importante que los festivales vayan de la mano de las salas, porque ahí es realmente la lanzadera y es el lugar donde se genera la semilla de la nueva generación musical. El festival, digamos que de alguna manera como que sirve de catapulta, ¿no? de impulso para que los públicos ya lo asocien a una escena más masiva, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Y qué papel juegan los promotores privados en el desarrollo de artistas emergentes frente a los grandes nombres internacionales? Bueno, si nos referimos a los promotores privados en cuanto a la escena de festivales, si hablamos en ese sentido, es redundancia de la pregunta de la cuestión anterior. El promotor privado está muy interesado en dar relevo generacional a los escenarios. Al final, ceñirte a una fórmula, digamos, resultona, en el sentido de que tener un cartel que no varíe digamos, un poco en los nombres que lo van habitando, al final corre el riesgo de que pierda interés. El promotor privado siempre va a estar pendiente de esos nuevos nombres, de eso que... Por eso es importante también incorporar digamos, en la estructura de trabajo a gente joven. O sea, que el relevo no solamente esté en los escenarios, sino también en la contratación, porque es inevitable, al final, digamos que la vieja escuela controla muchísimo y también pone los oídos y suelen ser perfiles muy eclécticos, pero indudablemente la comunidad de la nueva generación está muchísimo más pendiente de lo que va sonando, de lo que va gustando y sobre todo ahora con el apogeo de las nuevas plataformas como pueda ser TikTok, están muchísimo más en esa onda. Entonces, hay mucho interés en el que esto suceda. ¿Y cómo se programa un evento de este tipo? Porque no debe ser fácil. No lo es y sobre todo ahora que no solamente dices, bueno, competencias entre festivales y que cada vez hay más festivales es una realidad, que hay muchos festivales, pero también hay fenómenos de muchísimo impacto público que son por ejemplo, las giras, lo que llamamos, ¿no? Las giras XXL, ¿no? O los 5 conciertos que te da un artista en una arena. Eso genera pues ya un desgaste, no me gusta llamarlo así tampoco, pero bueno, al final hace que muchísima gente haya visto un espectáculo que luego no se va a celebrar en los festivales. ¿Qué pasa? Que antes los grandes escenarios eran los grandes festivales. Ahora el gran escenario ya no es un gran festival, es 5 arenas o un estadio. Entonces la contratación de artistas de este nivel se ha complicado muchísimo en la escena de festivales. O sea, es un fenómeno con el que conviven los programadores cada vez más y todos los años. Por lo tanto, ahí se tira mucho. Ahora mismo estamos viviendo un momento de rupturismo en el sentido de que se mira más a la escena emergente. O sea, otra vez la labor esa de encontrar esa joya, ¿no? Que va a hacer boom en poco tiempo y que lo puedas tener en tu festival y en tu evento, se convierte en algo cada vez más importante. Porque las primeras filas nunca ha sido sencillo, pero antes era mucho más, había más donde elegir. Ahora las primeras filas suelen irse a otro formato que no es el festival. No sé si me he explicado bien, pero se ha complicado un poquito más esa labor de encontrar un cartel que sea suficientemente atractivo. Sí, por lo que nos comenta también, bueno, pues se va innovando y en la actualidad nos gustaría saber qué aspectos se trabajan para incluir en este tipo de eventos que a día de hoy no se tengan. Bueno, sobre todo, a ver, recordemos cómo eran los festivales hace 25 o 30 años, ¿no? Que era, tú cogías tus pantalones cortos, tu camiseta, tu mochila, tu tienda de campaña, ibas con tus zapatillas, andar, llegar a un festival, ver las bandas, pedirte algo en la barra si era posible. Ahora mismo los festivales, digamos que tiran mucho de lo que es la experiencia al público. Que haya comodidad, buen servicio, que haya muchos espacios y muy diversos con distintos tipos de música. Al final, ahí vas a pasar un montón de horas en un recinto donde tienes que vivir una experiencia que sea agradable, ¿no?
Y ahora también tenemos el fenómeno, ¿no?, de hacerte la foto, ¿no? Y se nota muchísimo que las estructuras de los propios recintos están acomodándose a eso, ¿no? Ese lugar bonito, que tenga cada vez mejores servicios en cuanto a aseos, a zonas de esparcimiento, food trucks. Antes eran el sitio donde te pedías el bocata, pero ahora tenemos food trucks con nombre, con sello, incluso hay festivales que tienen estrellas Michelin, ¿no? Como muchos festivales en Galicia, que dices, ostras, ya no sé si voy a los grupos a comer ambas cosas. Es perfecto, ¿no? La experiencia va más allá de la música y es un poco lo que es el siguiente paso en la evolución de la música en vivo en este formato. Has repetido varias veces experiencia en esta pregunta que te formulaba mi compañera Rocío. Yo te iba a preguntar precisamente si los festivales se mantienen por la fidelidad del público o por el interés que tienen de vivir nuevas cosas. Ambas cosas. A ver, es que la fidelización al final o el interés tiene que influir todo. O sea, al final tienes que abarcar, tienes que ir más allá del público que normalmente o como antes se entendía que iba a haber conciertos, antes había como una especie de división, ¿no? La gente que iba a conciertos, la gente que no. Pero es que ahora la gente que no iba a conciertos está empezando a ir a conciertos y no siempre es por la música y eso es una realidad. Es también por la comunidad, por el grupo, ¿no? La sinergia que dices, es que 5 de mis amigos van al festival, pues se apuntan 4 más, ¿por qué no? Entonces es ese sentimiento de comunidad y de que más allá de ir a ver un concierto o intentar estar en primera fila, también puedes vivir otro tipo de vivencias, ¿no? Entonces, por un lado, la fidelización sabemos que llega a un punto en el que se va haciendo obsoleta porque los años pasan, ¿no? El tiempo pasa, nos cansamos más y no estamos con un físico capaz de aguantar un festival. Por eso ese relevo generacional es tan importante y tienen que fluir, o sea, la fidelización, tiene que ser como continua y acompañada de innovación, de nuevas fórmulas y de nuevas maneras de atraer a los nuevos públicos. Por tanto, podemos decir que, ya para ir finalizando, ¿hacia dónde se dirige la experiencia del público en los conciertos del futuro? Bueno, pues si hablamos de festivales, también se puede ver de cara a lo que son conciertos. En fin, básicamente es complejo, porque de cara al futuro pueden pasar un montón de cosas. Sí que es verdad que ahora se está notando mucho unos cambios en el hábito de consumo de las nuevas generaciones, ¿no? Parece que se haya producido desde que ocurrió pues el fenómeno de la pandemia en 2020, pues haya un gap realmente interesante entre cómo se consumía la música antes y cómo se consume ahora, cómo se consumía un festival antes y cómo se consume ahora. Parece que todo indica que cada vez más el fenómeno de la producción, el colorismo, el preciosismo en todo lo que son escenarios y hábitats donde se celebra la música en vivo, cada vez se le está dotando de mayor importancia. También la inclusión y la innovación. Es decir, tenemos que hacer música y recintos y eventos que sean amables, ¿no? Que permitan la entrada a todo el mundo, que los accesos sean cómodos, que no haya distinciones y que luego además ofrezca cualquier facilidad a la hora de, pues tanto a nivel de consumir, de tu monedero y de compartir esa experiencia. Yo creo que vamos un poco a aunar distintas disciplinas, ¿no? Donde tiene que ver muchísimo la innovación, también un poco la reacción social de ser inclusivos, la armonía con la comunidad y también la valentía a la hora de programar nuevos talentos que siempre pues va a tirar un poco del conocimiento de las personas que hay detrás. Yo veo un futuro de los festivales pues muchísimo más plural, más artístico en cuanto a estructuras, innovación y quizá no tan dependiente de esos grandes nombres, sino más abiertos a la prescripción hacia una comunidad que hacia dependencia de grandes nombres que impliquen mucha venta de entradas ya simplemente por quien está detrás. Y ya por último, de cara a este futuro del que hablas, ¿consideras que se va a mantener esta tendencia, ese auge al que nos referíamos al principio de esta interesante charla, o existe el riesgo, por el contrario, de que se pinche esta burbuja? A ver, pues al final yo considero que los festivales que están ya con un nombre
con una estructura, que detrás están promotoras musicales con muchísima experiencia, se van a mantener. Es que al final realmente todo, no quiero llamarlo una moda, ¿no? Pero parece o da la sensación que hacer un festival o que a todo se le puede poner el apelativo de festival. Ojo, cuidado, que cuando se ha hablado algunas veces de cancelaciones, si vamos a mirar con una óptica más fina, cancelaciones que se han producido pues pueden ser festivales que a lo mejor estaban comenzando o que no tenían una estructura o tenían una dependencia demasiado de un municipio que a lo mejor ya no acompaña a esa filosofía de hacer música en vivo o que por condiciones de convivencia vecinal pues ya no se puede celebrar en el recinto donde se celebraba. Entonces ahora estamos viviendo un momento de impasse. Por lo tanto, yo no temo por los festivales que están consolidados, aquellos festivales que ya sean de la escala que sean, macrofestivales medianos, boutique, llevan ya operando más de 10 años. Eso tiene una vida y de hecho los números lo demuestran de que siguen siendo lugar de encuentro para el público que tienen más que fidelizado y que además mejoran año tras año. Quizá pues ha llegado el momento pues de que ese ruido de los pequeños festivales o primeras ediciones sí que pueda generar alguna ola de cancelaciones. No se descarta. Pues muy interesante todo lo que nos cuentas, Carol. Ha sido un placer. Muchas gracias por atender nuestras preguntas. Todo muy interesante. A seguir disfrutando de la música en directo y de todos estos festivales que tenemos por delante de cara a los próximos meses. Muy bien. Gracias a vosotros por este encuentro y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Carol. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Chao. Adiós. Hasta luego. Seguimos con la temática de este episodio, Rocío, y nos centramos, si te parece ahora, en la lista de festivales que se van a desarrollar durante el verano en nuestro país. Una lista interminable porque a los de sobra conocidos por la inmensa mayoría del público, que congregan cada año a decenas de miles de seguidores y que se han convertido en citas tradicionales, se añaden cada vez más eventos en lugares de lo más recóndito con el objetivo de atraer a jóvenes y no tan jóvenes, buscando de paso impulsar el turismo en esas comarcas. Pues sí, Alfredo, porque desde el Starlight de Marbella al Barcelona Beach Festival, pasando por el Río Babel y el Mad Cool de Madrid y el Arenal Sound de Castellón. Eso en cuanto a festivales en grandes ciudades, pero también hay puntos como Arriondas en Asturias, que celebra el Riverland Festival, Don Benito en Badajoz, que acoge el Rock Blues Festival, y Hornillos de Eresma, una pequeña localidad de Valladolid, el Bodega Rock. En ocasiones los hay de nombres tan curiosos como el Abeja Rock en la localidad zaragozana de Borja. Debo reconocer que no había oído hablar de este último festival. De todas formas, nuestra compañera María González va a repasar ahora algunas de las citas musicales de este verano que no deberíamos perdernos. Pues sí, comenzaremos el primer fin de semana de julio en Madrid, donde podremos disfrutar del Río Babel, una mezcla de pop, rock y ritmos latinoamericanos en el Auditorio Miguel Ríos. Por ese escenario pasarán Katy Perry, The Offspring, Molotov, Bomba Estéreo y La Pegatina, entre otros muchos grupos. Además, el municipio malagueño de Torre del Mar celebra los días 9, 10 y 11 de julio el Weekend Beach Festival con nombres como Mike Towers, Ana Mena, El Canijo de Jerez y Medina Zahara. Ya del 30 de julio al 2 de agosto tenemos cita en Burriana, Castellón, donde el Arenal Sound ha programado este año conciertos con Mike Towers, Omar Montes, María Becerra, De La Osa, Ana Mena, Juan Magán y Nil Moliner. Sin duda, uno de los festivales más multitudinarios que combina el pop comercial con la música urbana y sonidos electrónicos. El Sons Rías Baixas de Pontevedra de este año nos trae a la moda Alcalá Norte, La Pegatina, Ultraligera y Zahara, entre otros conjuntos, y el Sonorama de Aranda de Duero en Burgos nos propone del 5 al 9 de agosto conciertos con Franz Ferdinand, Viva Suecia, Art de Bogotá y Amaya. En Madrid también hay hueco para una programación musical tan diversa que lo mismo encontramos a la última sensación de TikTok como disfrutamos de una banda veterana de rock. Mad Cool arranca en 2026 con la previsión de superar los 240.000 asistentes del pasado año. En el cartel vemos a grupos como Foo Fighters, Moby, Wall of Alice, Pulp and Florence y The Machine. Y ya en Chiclana, en Cádiz, se celebra el Concert Music Festival con artistas para todos los públicos. Malú inaugura el 10 de julio una nueva edición y Lola Índigo será la encargada de poner la guinda el día 16 de agosto. Entre una y otra cita, Niña Pastori el día 11, Sting un día más tarde, Miguel Poveda el 18, Ara Malikian el 26 y ya en agosto, Chayanne el día 1, Ana Torroja el 7 y Pablo Alborán el 13, entre otros muchos.
Y dejamos para el final dos de los festivales más consolidados, ambos en Andalucía, el Starlight de Marbella, Málaga y el icónica Sevilla Fest. Por el primero pasarán artistas de la talla de Alan Parsons, Niña Pastor y Ozuna, y entre julio y todo el mes de agosto, ya que el festival termina el día 30, subirán al escenario por este orden Deep Purple, Rick Astley, Jim Michael Jarre, Anastacia, Juan Luis Guerra y Yandel Sinfónico, entre otros. En Icónica Fest, que tiene lugar en la emblemática Plaza de España de Sevilla, tras Aitana, Ana Mena, Robbie Williams, La Plazuela y Califato 3x4 y Rafael, será el turno de Juan Luis Guerra, Lenny Kravitz y Sting. El antiguo vocalista de The Police pondrá la guinda a este elenco de artistas nacionales e internacionales que conforman una programación ecléctica, como reconocen los promotores de este festival. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Y si has esperado hasta el final del podcast es porque sabemos que estabas atento a nuestra última llamada. De la mano de expertos de la materia abordada en este episodio, en esta ocasión el turismo de festivales, cerramos este epeturismo que está disponible en las principales plataformas de podcasting. Javier Esteban es el CEO de Icónica Sevilla Fest y nos deja estas recomendaciones. Nosotros planteamos Icónica y lo sentimos como una noche, un evento que no es que va más allá del concierto. Por supuesto, el concierto es muy importante, pero tenemos el espectáculo de luces, la Icónica Live cada noche. Después tenemos diferentes puestos de restauración o 2 restaurantes donde se puede cenar a mesa y mantel, disfrutando del entorno. Y después, bueno, ya teníamos la Tiny Desk, la Tiny que este año también va a continuar. Tenemos una zona con DJ que son las Icónicas Session, que la Endesa Music Session, perdón, que va a ser después de cada concierto. Después va a haber un montón de sorpresas que no quiero avanzar, pero la idea es que sea un espacio vivo y en el que continuamente estén pasando cosas. No queremos ser solo un recinto para el concierto y ya está, sino que pensamos que lo interesante es que la gente llegue a la calor mediante lo antes posible. Nosotros abrimos a las 7:30 y pueda disfrutar de una tarde-noche memorable con muchas actividades en las que pueda estar disfrutando de, como te digo, de esa plaza y de ese entorno único que por suerte tenemos aquí en Sevilla. Juan Luis Guerra creo que ha sido de los artistas que más me ha pedido la gente cercana. Maroon 5 llevamos 2 años intentando traerlo. Igualmente Robbie Williams para mí es uno de los iconos que no podía faltar en la Plaza de España. Pero después me hace mucha ilusión volver a traer a Prodigy, que en 2024 fue uno de los conciertos más potentes que tuvimos. Y además les he cogido mucho cariño como grupo porque nada más bajarse del escenario comentaron que ellos tenían en su cabeza el tema de que su mejor histórico concierto era la Plaza Roja de Moscú. Y se bajaron diciendo que lo tenían tan claro antes de subirse al escenario, que ahora que se bajaban no lo tenían nada claro, que no sabían ya si eran igualados a si Sevilla había sido mejor o seguía estando por encima de la ciudad el concierto de la Plaza Roja. La verdad que tenemos un cartel muy completo. A punto de coger nuestro equipaje, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo episodio. Un saludo de Rocío Martínez y de Alfredo Guardia. Y en la parte técnica hemos contado con la inestimable ayuda de EOB Productora. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.